para yo poder ministrar a otros, yo tengo que dejarme, ¿qué? ¿Qué tengo que dejarme? Santificar. Porque cada proceso de santificación quiere decir que yo he vencido sobre una esclavitud. Y el que vence tiene, ¿qué? Autoridad. ¿Y por qué normalmente utilizan 3 veces, ¿no? 3 veces santo cantábamos. ¿Por qué? Porque la palabra santo quiere decir que Dios es apartado de todo tipo de mal. O sea, en Dios no hay maldad. Por eso nosotros podemos confiar plenamente en Dios, porque de Dios nunca va a salir nada malo. Él es santo. Él es santo, y por eso los ángeles, los seres espirituales y nosotros, su creación más cercana, más parecida, le adoramos, le exaltamos y no nos cansamos de decirle santo, 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 porque no hay nadie como Él, porque no hay nadie como tú, Señor, porque eres incomparable. Y lastimosamente los seres humanos a veces nos tomamos la ignorancia, digo yo, de pensar que Dios es como nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza, pero no somos iguales. Recuerde que Dios tiene atributos que nosotros nunca podremos tener. Por ende, nunca podemos ser igual a Él. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando nosotros hacemos las cosas sin consultar a Dios según nuestro pensamiento, nuestros planes, nuestro sistema de vida, nosotros nos hacemos dioses. Y yo le oro a Dios, en especial por mí primero, siempre le oro a Dios y le pido, Señor, que tu voluntad perfecta y tu plan perfecto se manifieste en mi vida, porque nosotros nos creemos más sabios que Dios a veces y no nos damos cuenta que nuestra sabiduría es limitada al lado de la de Dios, y que los planes de Dios para con nosotros incluyen esa omnipresencia, esa omnipotencia, esa omnisciencia, esos atributos que solo le pertenecen a Él. Por eso Dios está en todos lados a la misma vez. Tú puedes estar en una reunión hablando de algo pensando que nadie te está escuchando, pero Dios lo está escuchando. Y es tremendo cómo el nivel de relación y de comunión con Dios, con uno, Dios llega a manifestarle cosas a uno sobre otras personas que las personas no lo saben. Eso se llama el don de ciencia y de conocimiento. Entonces, es un don de revelación, los dones del Espíritu, que hace que nosotros tengamos acceso a verdades que otros no tienen. Mira, nosotros no podemos ser tan arrogantes de creernos dioses y creer que nuestros planes son mejores que los de Dios. Yo le oro a Dios siempre, vuelvo y reitero, empezando por mí, que nos ayude a caminar en humildad. Y la mayor humildad que puede mostrar un ser humano es guardar los mandamientos de Dios. Yo a mis hijos les digo siempre, con Dios no se discute. Con Dios no se razona. O sea, si Dios dice esto es blanco, es blanco. O sea, yo eso lo tengo tan claro en mi corazón que en mí no hay duda hacia la palabra de Dios. Cuando Dios da un mandamiento, y usted sabe que la palabra mandamiento me habla de algo imperativo, de algo de obligatorio cumplimiento, que dice, si tú haces eso, te va a ir bien. Y es un mandamiento. Si yo decido hacerlo, me va a ir bien. Si yo decido hacerme Dios y decirle, no me parecen tus mandamientos, voy a hacerlo así. Así nos va a ir. Entonces, la vida cristiana no tiene sentido si yo en mi corazón no decido obedecer a Dios. Yo les digo, como he expresado en otras ocasiones, perdemos el tiempo. Perdemos el tiempo asistiendo a una iglesia, perdemos el tiempo haciendo estudios bíblicos, perdemos el tiempo orando todos los días, perdemos el tiempo haciendo ayunos, porque hasta que yo no decido en mi corazón obedecer los mandamientos de Dios, no estoy haciendo nada. Y es algo que yo experimenté, porque yo siempre le decía a Dios, es que no me parece, yo no lo veo así. Y hasta que el Señor no me hizo entender que no estaba Él para pedirme mis opiniones de cómo yo lo veo, sino que Él es el eterno, Él es el santo, Él es el que todo lo sabe, todo lo conoce.
hasta que yo no lo entendí, lo acepté en mi corazón. Y yo les digo, aunque me cueste, aunque llore, aunque me duela, aunque no lo entienda, si Dios dice algo, para mí es así. No tengo nada que discutir. Digo, Señor, tú ya hablaste. Lo único que yo tengo que hacer de mi parte es orar y pedirte la fortaleza que yo necesito para hacer tu voluntad. Eso es lo que yo hago, iglesia, a día de hoy. Como dijo el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa sí hago y es extendiéndome hacia adelante. Y la mejor forma de extendernos nosotros hacia adelante es pedirle a Dios, Señor, ayúdame a guardar tus mandamientos. Salomón dijo, eso es el todo del hombre, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Hermanos, no hay otro misterio, el evangelio no tiene otro misterio. No es llenarme de conocimiento, de sabiduría, no es cuánto sé, es cuánto obedezco. Si te sabes un versículo, esfuérzate en obedecer ese versículo. Pero nos cuesta mucho entender esta verdad, aceptarla en nuestro corazón, porque nosotros hemos sido personas rebeldes, siempre hemos hecho las cosas como nos parece y muchas veces no tomamos en cuenta el consejo de Dios para tomar decisiones. Yo la primera, yo era así, tenía muchas ideas fantásticas, según yo, pero hasta que entendí, dispuse mi corazón para entender que apartada de Él nada puedo hacer y que si yo no guardo sus mandamientos estoy perdiendo el tiempo. Entonces yo le oro a Dios por mi vida, por mi familia y por usted, iglesia, que nos ayude a caminar en esa verdad. Hermano, no es ir a una iglesia, es obedecer lo que Dios dice. Y con Dios no se razona. Él es el eterno, Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. Y como nosotros seres creados vamos a discutir con nuestro Creador. Él es el que sabe todo, qué es lo mejor para nosotros, lo que es lo que más nos conviene. Y por eso nosotros debemos consultar a Dios, cómo debemos hacer las cosas, nuestras relaciones familiares. Cuando estás en un trabajo, Señor, guíame, ¿qué dice tu palabra? Por eso tenemos que ir a consultar a Dios. Por eso el tema del liderazgo, como decía el domingo, es tan delicado. Tú no puedes liderar a otras personas si tú no conoces la palabra. Eso no son consejos humanos, no es sabiduría humana. El libro de Santiago claramente nos explica que la sabiduría del ser humano es animal, terrenal, diabólica. Es una, ¿por qué? Porque es una sabiduría limitada. Pero cuando yo voy a la sabiduría de Dios es una sabiduría ilimitada, porque tiene que ver con la omnipresencia, con la omnisciencia, con esa capacidad sobrenatural que tiene Dios que yo no tengo. Entonces Dios nos está hablando, iglesia, desde la semana pasada de la santidad, que Él quiere que nosotros participemos, vivamos en santidad. ¿Y qué es la santidad? ¿Qué es la santificación? Mira, la santificación, que es el tema que vamos a estudiar hoy, que requiere, por supuesto, anular, guardar los mandamientos de Dios para yo participar de ella. Y la santificación es un proceso, escúcheme bien, es un proceso que vive todo creyente desde el momento que recibe a Cristo. Si la palabra santo quiere decir apartado de todo mal, entonces la palabra santificación es un proceso a través del cual Dios me va apartando de todo mal. Dios va haciendo que yo cada día me parezca más a Él, que yo disfrute de su santidad, que yo sea partícipe de su santidad. Y por eso dice la palabra del Señor que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué me está diciendo eso? Que yo puedo asistir a una iglesia, creer en Dios, pero si yo no he sido santificado, si yo no he pasado por ese proceso de santificación, yo nunca veré al Señor. O sea que una persona que no permite que Dios le santifique, en verdad no va a conocer nunca a Dios. Vamos a ver 3 razones esenciales e importantes por las cuales es esencial que nosotros pasemos por un proceso de santificación. La santificación es algo que debe pasar todo creyente después de haber conocido a Cristo. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y Dios, ¿qué hace? Tú eras el famoso y entonces llegas a la iglesia y tienes que seguir siendo el famoso. ¿Usted qué cree? No, tengo que santificarte, dice el Señor. ¿Y qué quieres santificarte? Yo tengo que apartarte
de todas esas prácticas que tú tuviste antes de estar conmigo. Entonces, si usted donde llegaba era el primero, Dios va a llegar un momento donde le va a decir, te vas a sentar. Y ahí es que se prueba el corazón de uno. Porque Dios tiene que pasarnos por procesos que nos va a santificar, nos va apartando de todas esas prácticas. La palabra santificación y santificar y santo significa apartarse, ser separado de algo que yo hacía antes. Por eso el proceso de santificación de cada uno es distinto. Yo no puedo decir, es que a mí me tienen que hacer lo mismo que le hacen a este hermano. No, cada uno pasamos por un proceso de santificación distinto. Depende del tipo de vida que hemos llevado. Yo no tengo problema en sentarme y tomarme una bebida, una cerveza, porque nunca he tenido problemas de alcoholemia. Nunca me ha gustado el licor. Yo no he tenido ese problema. Pero un alcohólico, lo primero que Dios le va a decir, ni se acerque al bar. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Cada persona necesita ser apartado por Dios cada día de esas prácticas que tuvo en su vida que lo unen al pecado. Entonces vamos a ver 3 razones hoy, los que quieran tomar nota, y si ustedes lo estudian en su casa, lo vamos a hacer con versículos bíblicos. 3 razones por las cuales yo necesito ser santificado. 3 razones por las cuales yo necesito pasar por este proceso de santificación en Cristo. Y cuando hablamos de santificación, estamos hablando ser apartado del mundo, ser apartado de la vida que siempre llevé. Si yo estoy en Cristo y yo sigo con el mismo estilo de vida, los mismos amigos, la misma forma de hacer muchas cosas, usted todavía no está en Cristo y todavía no ha sido santificado. Una evidencia es que se tiene que producir un cambio. Entonces, primer razón por la cual yo debo ser santificado. La primera razón es porque yo debo parecerme cada día más a Cristo. A Dios no le interesa si que yo antes tenía mucho carácter o si yo era flemático o si yo era melancólico. A Dios no le interesa cuál era el temperamento que yo tenía. Todos debemos llegar a la misma estatura y es parecernos a Cristo. Por eso el plan es distinto, pero el propósito es el mismo para todos. Y dice la palabra hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces, ¿cuál es la primera razón por la que yo tengo que ser santificado? Porque cada día debo parecerme más a Cristo. ¿Vale? ¿Cuál es la primera razón? Que cada día tengo que parecerme más a Cristo. O sea, ser más humilde, ser más amoroso, más servicial, más obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, esa santificación, ese separarme de todo lo que yo era en mi vida antigua, me va a llevar ¿a qué? A parecerme más a Cristo. ¿Cuántos se van a dejar santificar? ¿Cuántos quieren parecerse más a Cristo? Hermano, es así. Todos pasamos por ahí. Desde Daddy Yankee, desde el más famoso hasta el que no tenga ni un duro. Todos los que nos unimos a Cristo pasamos por el proceso de santificación. ¿Cuándo se termina? Cuando estemos con el Señor. Siempre y cuando estemos aquí en la tierra, todos estaremos en constante santificación. Estaremos siendo apartados de mal, del egoísmo, de los celos, de las envidias, de la vanidad, del orgullo, de tantas cosas que tenemos que ser apartados para Dios. Dios siempre desde el Antiguo Testamento enfatizó que Él quería un pueblo diferente, apartado. Por eso le dijo a la nación de Israel que sean un pueblo santo para mí. Por eso la nación de Israel tenía su propia alimentación, su propia gastronomía, que hasta ahora la usan, su propia alimentación, así como los musulmanes usan el halal, los judíos usan la dieta kosher, que le llaman a ellos, la alimentación que ellos usan. ¿Y quién les dio ese modelo de alimentación? El mismo Dios. O sea, Dios siempre ha querido que los que le sigamos a Él seamos diferentes a todo mundo. Pero la iglesia de hoy en día, que se ha modernizado, entonces usted no sabe la diferencia entre quién es cristiano y quién no es cristiano. Porque los cristianos nos comportamos igual que los mundanos, pero ese no es el plan de Dios ni el diseño de Dios. Desde la antigüedad, desde el primer pacto que Él establece, Él dice, yo quiero un pueblo apartado para mí.
Por eso ellos no adoraban los mismos dioses. Ellos tenían una ley especial. No tienen, porque esa nación y es la nación de Israel, y siguen con su misma dieta, su mismo sistema de vida, de cómo usted, si usted se mete con un hermano, cómo tenían que corregirlo. Todo Dios se lo dio. Por eso les dio la ley. Y Dios se llenaba de celos, de ira, de enojo con ellos, y los llamaba adúlteros. Por eso usted ve la actividad de los profetas. El profeta que terminó su mujer adulterándola y volviéndola para Dios mostrarle a la nación que así eran ellos, porque Dios siempre quiso un pueblo apartado, que no adoraran los mismos dioses, que no adoraran a Baal, que no adoraran a Sarté. Estoy ahora tratando de hacer un estudio sobre el ejército del cielo. Hermanos cristianos que todavía creen en el tarot y en el horóscopo. Y Dios siempre le dijo a la nación de Israel, no consultaréis nada que no sea a través de mis profetas. Pero ¿qué hacía el pueblo cuando se prostituía? No, empezaban a adorar el Astaró, al Astarte, a consultar el ejército del cielo, a rendir honor, a pasar sus hijos por sacrificio. Usted sabe que la adoración a esos dioses incluía orgías. Y la nación de Israel se alejaba de Dios y empezaba a hacer lo mismo que las otras naciones. Y nosotros hoy en día, algunos queremos seguir al Señor, pero tener las mismas prácticas que tienen las otras naciones. Lo mismo que hacen los mundanos. Mire, les confieso algo, me han contado últimamente, hay una crisis para las hijas de Dios, porque la mayoría de cristianos, hombres cristianos, les proponen que sean novios, pero que tengan relaciones sexuales. Cristianos. Y dicen las chicas, están desesperadas, decir, Señor, haz un milagro, levanta hombres consagrados en espíritu y en verdad. Porque es que no es que los conocen afuera, no, los conocen dentro de la misma iglesia. Hermano, es que está muy fuerte. Van a la iglesia, cantan. Y luego cuando dice que van a ser novios, ya le empieza que cuándo vamos a tener sexo. Y ella le dice, ¿cómo así? Ay, no, eso no pasa nada. Y les terminan a las chicas que les dicen que no. Y las que son crispetas, cristinas, cristanchas, igual que ellos, siguen asistiendo a la iglesia, hablando con todo el mundo, pero acosándose con ellos. Hermanos, no es así. Dios dice que la voluntad de Él para nuestras vidas es nuestra santificación. Quizás tú le has orado a Dios y le has dicho, Señor, yo quiero saber tu voluntad para mi vida. Y hoy el Señor te la está revelando y te está diciendo, mi voluntad es que te santifiques para mí. La santificación la tenemos que vivir todos los hijos de Dios. Primera razón, para parecernos más a Cristo. Cristo fue santo. Es santo y Él se santificó para Dios. Él no hizo lo mismo que los escribas y fariseos. Si tú eres hijo de Dios, estás llamado a vivir una vida santa. Y ahí es que yo entro a orar y ayunar y decirle, Señor, todavía en mí hay apetitos y pasiones, cosas que no son agradables delante de ti, pero yo quiero vivir en santidad para ti. Efesios 4:13, lo voy a dar para que usted lo anote. Efesios 4:13, la primera razón por la cual yo debo santificarme, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es el propósito para todos? Parecernos a Cristo. Esa es la primera razón por la cual yo debo dejarme santificar. La segunda razón por la cual yo debo santificarme es porque la mayoría de prácticas que yo tuve en mi vida antes de conocer a Cristo eran prácticas que me llevaban a la esclavitud del pecado. Entonces tú aceptas a Cristo, pero no te santificas. Quiere decir que aunque tú hayas creído en Él, tú sigues siendo esclavo de los mismos deseos y de las mismas pasiones. Entonces el que quiere vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libre y no estar otra vez sujeto al yugo de esclavitud que le dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, le dice, Señor, yo necesito que me santifiques.
que me santifique, Señor, porque yo he tenido una debilidad terrible en esta área, y empiezo a orar. Mira, hasta que en el corazón de uno no nace ese anhelo de santificación. Usted toda la vida era un crispeto, se lo digo así. Usted toda la vida será un cristino, un cristancho, un carnal, porque usted vive para sí mismo. Sí, yo creo en Cristo, me encanta lo de Dios, pero sigue siendo la misma persona, como se dice, el mismo cerdito, pero medio lavado. Yo necesito pasar, diga, yo necesito ser santificado. ¿Cuántos quieren ser santificados? Hermano, usted quiere seguir esclavo del pecado. Si Dios no le santifica, si Dios no nos santifica, nosotros creemos en Dios, vamos a la iglesia, nos encanta, nos sentimos bien, pero todavía sigues esclavo. Por eso tiene que pasar, y tenemos que pasar todo un proceso de santificación. O sea, Dios me va apartando, me va sacando de eso. O sea que yo dejo de hacer las mismas prácticas que hacía antes. Pero para yo dejar de hacer esas cosas, yo tengo que ser santificado. Y la santificación en muchos momentos va a traer dolor y aflicción. Te lo digo honestamente, porque la carne te va a pedir cosas, porque lleva años viciada a esos deseos. Y ahí es que yo le digo, a muchos les toca ir a la ducha y echarse agua. A otros nos toca callar la boca cuando estamos acostumbrados a decir lo que nos parece. Señor, santifica mi boca. Quédese callado, quédese callado. Esa gente que para hablar tenía como 50 tacos cada 5 segundos, usted necesita ser santificado de su mala forma de hablar. Y cuetantas y hablan así. Pues el Señor dice, no, tu lengua tiene que ser santificada, no puede salir de tu boca agua dulce y agua salada. Entonces cuando usted le venga el taco, usted... Esa gente que le encanta maldecir, maldicen hasta los hijos. Hijo de yo no sé qué, o sea, una forma de hablar. Eso es, los hijos de Dios tenemos un lenguaje y somos respetuosos, nos esforzamos. Entonces estamos entendiendo todas las áreas donde necesitamos ser santificados, cada uno en su área, pero todos tenemos que pasar proceso de santificación. ¿Por qué? Porque si Dios no me santifica, yo sigo esclavo de los mismos deseos, aunque vaya a la iglesia y me sepa los 4 coros, yo sigo siendo esclavo, porque para dejar esa esclavitud necesito ser, ¿qué? Santificado. Dígale, Señor, santifícame. Dice la palabra, santifícame en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Cuándo se acabará la santificación? Cuando estemos un día con el Señor. Antes no. Todos iremos siendo santificados en distintas áreas, en la ira, en el enojo, en los celos, en la envidia. Entonces esa santificación lo que va haciendo es que nosotros vamos teniendo autoridad y esas cosas ya no nos gobiernan, no nos dominan. Usted se goza cuando a otra persona le va bien. Usted no anda queriendo lo mismo que quieren otros, porque ya Dios ha santificado mi corazón y me enseña que Él me ha escogido, que yo soy valioso y yo no tengo que andar con celos, con envidias, con competencias, con rivalidad, queriendo tener lo que tiene otro, porque he sido, ¿qué? Santificado. Hermanos, todos venimos a Cristo llenos de cosas, pero los que elegimos que Dios nos transforme es donde Dios puede manifestar su voluntad. Y si tú no te quieres dejar santificar por Dios, ¿quién hace la santificación? ¿Quién cree usted que nos santifica? Pero resulta que usted no tiene comunión con Dios. Usted no ora, usted no busca a Dios, no ayuna. Y cuando Dios le habla, usted hace lo que le da la gana. ¿Usted cree que el Espíritu Santo puede santificar a alguien así? ¿Usted qué cree? No. Porque usted mantiene apagado el Espíritu, y si el Espíritu es el que le va a santificar, porque sabe qué hace el Señor, Él nos da una fortaleza sobrenatural para hacer cosas que nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Quizá usted lleva años tratando de dejar el tabaco y usted todavía fuma a escondidas que nadie lo pille, y va a la iglesia y fuma. Yo conozco muchos así, van a la iglesia y fuman a escondidas. Pero si usted quiere, usted le dice, Señor, necesito que me santifique de esto, porque el tabaco trae esclavitud. Es más, ponen los carteles así que te puede dar esta enfermedad. Usted es esclavo. Si usted fuma, usted tiene una atadura allí. Así de sencillo. Entonces, usted, que es lo primero que va a decir, Espíritu Santo, santifícame de esto. Yo confieso que me sigue gustando el tabaco. Es que me encanta pegarme mis caladitas por ahí. Ayúdame, Espíritu Santo. Y usted va con humildad y Dios le empieza a dar una fortaleza natural.
sobrenatural, ¿verdad? Y usted empieza a dejar de fumar. Testimonios tenemos así, millones. Cuando yo decido dejarme santificar por Dios, Dios lo hace. Dios lo hace. Por eso dice, y hemos estudiado hace semanas o meses un tema de que Dios cambia al que quiere. En el área que usted no ha cambiado es porque usted no ha querido. Porque ese anhelo es tan profundo en su corazón que usted no se ha dejado santificar por Dios. No, es que a mí me gusta, por eso Dios tiene que trabajar tanto los deseos en nosotros. Y nosotros debemos ir delante de Dios y confesar, Señor, me gusta esto, es que me encanta fumar. Es que apenas como me viene como esa gana, métete la caladita. Entonces usted vaya delante de Dios, confiese y dígale, Señor, santifícame, apártame, porque eso es una esclavitud. Y Gálatas 5.1, ¿qué dice Gálatas 5.1? Dice que nosotros ya no debemos estar libres con la libertad con la que Cristo nos hizo libres. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿Hacernos qué? Libres de toda esclavitud del pecado, de alguna no de toda. Entonces en el área donde nosotros somos esclavos, Cristo vino a hacernos libres. Y por eso Pablo le dice a los Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos ¿qué? Al yugo de esclavitud. Todos los que llegamos a Cristo hemos sido esclavos en alguna área en nuestra vida. Es imposible que usted diga, no, yo no necesito santificación, yo llegué porque Dios me escogió porque yo era bueno antes. No, todos éramos esclavos del pecado en distintas áreas, unos de la avaricia, el amor al dinero, otros de la amargura, distintas esclavitudes. Y Pablo le habla a los Gálatas porque ya habían escuchado la verdad y habían llegado los judaizantes y ellos querían volver a someterse al yugo del judaísmo. Y Pablo los exhorta y le dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez al yugo de esclavitud. Y ellos querían volver a circuncidarse y hacer una cantidad de prácticas que le estaban diciendo los judaizantes que ellos tenían que hacer. Y Pablo le dice, ¿usted para qué va a hacer eso? Si usted ya está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, es aquí todas son hechas nuevas. Hermanos, yo estoy orando a Dios y oro a Dios por las mujeres, porque me duele en el corazón, mujeres cristianas y en la misma esclavitud que las mundanas. Estoy sufriendo, que si me deja me muero, que yo sin él no puedo vivir. Esclava eres todavía, aunque vayas a una iglesia. Usted sin el único que no puede vivir se llama Jesucristo. Y si usted todavía está atada y tiene dependencia emocional de un hombre, pídale al Señor que rompa sus cadenas, porque Él murió para que tú seas libre. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, pero a usted ¿qué le sirve? Ir a la iglesia y seguir con la misma zozobra, con los mismos celos, con la misma angustia. Es que soy cristiana y viene sufriendo por ese hombre igual cuando era mundana. ¡No! Usted tiene que dejar que Dios la llene. Hoy es tiempo de soltar toda esclavitud, iglesia, y decirle, Señor, tú has venido a hacerme libre, tú has venido a romper todas mis cadenas, cadenas de temor, cadenas de incertidumbre, cadenas de agorerismo. Deje de ser tan agorera. Que veo el gato, que veo el sapo, que veo la rana. Hermanos, los seres humanos vivimos en una completa esclavitud sin Cristo. Pero cuando Cristo viene a nuestra vida, ¿sabe qué Él nos dice? Tú sí que vales. Tú eres valioso, te he amado con amor eterno, te he escogido para cosas buenas, tú vas a llegar lejos. ¿Sabe qué hace el Señor? Empieza a trabajar nuestra estima, nos empieza a dar valía, nos empieza a levantar. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Tú puedes, tu vida tiene que ser transformada, porque el diablo ¿qué hace? El diablo nos esclaviza y nos dice, sin él no puedes vivir. Y hoy yo te digo, sin el único que tú no puedes vivir, se llama Jesucristo. No te sometas a ningún yugo de esclavitud. No te sometas a ningún yugo de esclavitud. Tú has sido llamado y hemos sido llamados a ser libres en Cristo. ¿Cuáles son tus cadenas? ¿Cuáles son tus yugos? ¿Cuáles son esas esclavitudes que todavía cargas y dices que Jesús es tu Señor? Hoy es día que le digas, Señor, voy a ser libre. Hoy es día que recibes esa palabra que le dijo Pablo a los Gálatas. No estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud.
porque todos esos yugos era cuando no había llegado Cristo. Pero sabe que Él llegó como Señor de señores, Rey de reyes. Primero, sabe que hizo, los justificó. Y sabe que dijo al Padre, sabe que le dijo al Padre, yo muero por ellos. No me importa. No importa que sean violadores, no importa que sean mentirosos, no importa que sean esclavos, yo muero por ellos y lo justifico. ¿Y saben qué hizo Jesús? Nos hizo santos para Él. Él nos ve con amor, iglesia. Jesús te ve con amor. Él no te ve como un desgraciado, Él no te ve como un pecador, Él nos ve como santos, porque Él nos justificó delante del Padre. Y dijo, sí, yo sé que son así, pero voy a morir por ellos. Padre, yo voy a tomar el lugar de ellos porque son dignos de muerte. Son dignos de muerte por tanta maldad y pecado, pero no me importa. Yo voy a tomar el lugar de ellos y los voy a justificar. Y yo te digo, si tú hoy te esclavizas a una relación, a un matrimonio, a un trabajo, te esclavizas a cualquier cosa, es porque quieres. Es porque quieres. Porque Cristo ya murió para hacernos libres de toda esclavitud. Y el pecado es una esclavitud. Si tú sigues esclavo de la pornografía, de la masturbación, del sexo, de la inmoralidad, de la dependencia emocional de alguien, hoy te lo digo, es porque quieres. Porque tu libertador ya murió hace más de 2000 años en la cruz. Ahora, en este mes, muchos celebramos que Él nació. ¿Y sabes por qué Él nació? Para darnos salvación y vida eterna, para romper nuestras cadenas de pecado, porque Él sabía que nosotros no podíamos. Tú sin Cristo no puedes vencer el pecado. Nosotros sin Cristo no podemos vencer la maldad. Es unidos a Él, es unidos a Él, pegados, buscándole en oración, en obediencia a Él, donde nosotros alcanzamos la victoria sobre el pecado. Y si Cristo es tu Señor, si tú crees que Él murió en la cruz por tus pecados, entrega hoy tu vida a Él y decirle y dile, Señor, he estado años esclavizado a esto. Y yo te pido con el corazón que me des la fe que necesito para que todas esas cadenas sean rotas y yo no siga esclavo de esos yugos. ¿Cuánto llevas tú esclavo de lo mismo? Dependiendo, perdiendo tu vida, porque Dios te dio una vida para que tú alcanzas cosas grandes, pero con nuestra mente tan limitada y tanta esclavitud, no vemos sino lo que queremos. Pero cuando yo le doy la libertad al Espíritu Santo y le digo, Señor, haz lo que quieras de mí. Señor, abro mi corazón, no le pongo límites a Dios. Deja de ponerle límites a Dios. Suelta hoy el control de tu vida y deja que Dios tenga el control. Y le digas, Señor, voy a obedecerte. Señor, voy a amarte. Voy a hacer tu voluntad. Voy a caminar en la libertad con la que tú me has hecho libre, Cristo. Porque tú naciste para romper mis cadenas, para romper mis yugos y traer libertad. Si tú lo crees, levanta tus manos allí donde estás y empieza a alabar al Señor con todo tu corazón y dile, Señor, gracias. Gracias, Jesús. Gracias porque tú moriste para romper mis cadenas, mis yugos, toda esclavitud. Dile, Señor, arranca de mi vida toda esclavitud. ¿A qué cosas he estado atado por años, por vida? Una vida de amargura, una vida de tristeza, de soledad, alejándote de todo mundo porque no quieres que nadie te haga daño. Hay personas que están llenos de prejuicios. De eso también te quiere libertar Cristo, porque los prejuicios nos llevan sin darnos cuenta a creernos mejor que los demás y te pierdes la posibilidad de disfrutar y compartir con otros, porque Dios nos hizo seres sociales y quiere que aprendamos a amarnos, a respetarnos. Dios nos enseña a amarnos los unos a los otros. Por eso fue el mandamiento nuevo que Él dejó. Que os améis los unos a los otros, porque es la voluntad de Dios que nosotros compartamos los unos a otros, porque Dios sabe que Él nos creó personas que necesitamos amarnos, necesitamos sentarnos a la mesa, compartir, reírnos, hacernos bromas, pasar tiempo juntos. A Dios le gusta eso, pero el diablo te dice, no, allá, estos que, no, Dios no se equivoca. Y si Él dijo
Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Es porque Él nos estaba mandando un mensaje y nos estaba diciendo, necesitan estar juntos, necesitan aprender a compartir los unos con los otros, porque se necesitan los unos a los otros para disfrutar de la vida y ser felices. A Dios no le gustan los cuzumbos solos, a Dios le gusta que aprendamos a compartir con otros, a disfrutar una buena comida. Vamos a salir, vamos a pasarla bien, nos vamos a un concierto, Dios se goza con nosotros. Pero el enemigo pone barreras, ¿sabe por qué? Por el orgullo. El orgullo es el mayor enemigo de las relaciones. Pero la voluntad de Dios es que aprendamos a amarnos, a compartir. ¿Cuál es tu yugo de esclavitud hoy? Tú necesitas ser santificado. Segunda razón por la que necesitamos ser santificados, porque toda esa manera de vivir que traíamos está llena de yugos de esclavitud. Y llegó el Salvador, y llegó el Redentor, llegó el Todopoderoso, el Eterno, el Elohim, el Adonai, a traer libertad. Jesús, por eso es el Salvador del mundo. Por eso Él es digno de toda la gloria. Por eso Él es digno de toda la alabanza, la adoración y exaltación. Por eso Él es digno que le digamos santo, santo, santo. Porque no hay nadie como tú. Nadie me ha amado como tú me has amado. Nadie se ocupó de mi esclavitud como tú te ocupaste. Y me dijo, tú puedes salir adelante y en mí tienes una vida mejor. ¿Cuántos se quieren dejar santificar por el Señor? Sin santidad, nadie verá al Señor. Y la tercera razón por la cual es necesario que nos dejemos santificar. Vamos allá, iglesia, esa tercera razón. Voy a ver si me da tiempo todo. La tercera razón por la cual debemos dejarnos santificar es porque al dejarme santificar por Dios, eso me da autoridad en el mundo espiritual. Usted sabe que la autoridad en el mundo espiritual la tiene la santidad. Una persona que está atado al mismo pecado que otro, le hago una pregunta. ¿Un esclavo puede libertar a otro esclavo? No. O sea que si usted